Tras la entrevista con la ministra, lo que queda que lo analicen ustedes, que lo analice el propio sector. Y para ello hemos querido convocar aquí a las asociaciones que más empresas representan del sector farmacéutico en nuestro país. Vamos a celebrar una mesa, vamos a charlar sobre la proximidad y las sinergias como oportunidad en el sector farmacéutico. Ahora comento algunas de las cosas que ha dicho Javier al respecto. Para ello tenemos aquí a Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica. Les pido un aplauso para él. Y Roberto García Navalmoral, que es CEO, presidente de Meiji Pharma Spain y representante de la Comisión de Farma de la Asociación de Empresarios de Lenares. ¿Pueden tomar asiento aquí en el centro? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana de farmacia en Alcalá de Henares. Farmaindustria es desde el año 63, es la asociación que reúne a la mayor parte de la industria farmacéutica en nuestro país, agrupa la inmensa mayoría de los laboratorios innovadores, sobre todo del país, si no me equivoco, son 133, creo que son el 99% además de los laboratorios que generan fármacos originales aquí en nuestro país y obviamente tiene Farmaindustria un papel muy importante, muy notable de representación del sector y de sus empresas ante la sociedad, ante las administraciones públicas. De hecho, me consta que han trabajado intensamente en la nueva estrategia de la industria farmacéutica. Creo que merecía la pena la presentación, aunque seguramente gran parte de quienes están aquí obviamente conocen Farmaindustria, incluso conocen al señor Urzay. Y por otro lado, la Asociación de Empresarios de Lenares, AEDE, nuestra querida AEDE, es la asociación que hace en esta comarca de Lenares de pegamento del sector empresarial. Y además, la comarca de Lenares es, permítame decirlo así, decía Javier que tenemos mucho apego por lo local. Claro, es que hacemos radio local, es que desde aquí hablamos de lo que ocurre en nuestra comarca y es el territorio empresarial seguramente más importante de la Comunidad de Madrid, uno de los más importantes de España con más de 22.000 empresas. AEDE desarrolla su labor desde el año 1977 aquí en nuestra comarca y juega un papel clave también en la defensa de los intereses de las empresas, en la interlocución con las administraciones públicas. Roberto García Navalmoral es miembro de la Comisión de Farma de la asociación, pero es que además es usted presidente y CEO de Meiji Pharma Spain, una de las grandes empresas farmacéuticas que tenemos aquí. Por cierto, permítame felicitarle por un reciente premio que precisamente le entregaron como empresario del año en esta comarca, así que enhorabuena. Bien, con ustedes quería hablar precisamente de lo que ha dicho aquí la ministra de Sanidad, pero quería hablar de esto que ha dicho Ruiz, que es un problema. Bueno, claro, dice que es un problema que haya una concentración de empresas aquí en Alcalá de Henares o en una zona o que se concentre la mayor parte del sector en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. Bueno, lo cierto es que aquí la implantación del sector es muy importante. Prácticamente, podríamos decir, una cuarta parte de los laboratorios farmacéuticos están aquí en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos aquí en la ciudad de Alcalá de Henares. Solo en este municipio un tercio de los centros de producción que hay en la comunidad. Y yo les quería preguntar precisamente por lo contrario, frente a aquello que puede ser un contratiempo o un inconveniente, el hecho de que haya más concentración de empresas o de laboratorios en torno a Barcelona o Madrid, que parece que puede ser por cuestiones lógicas, ¿qué ventajas competitivas tiene precisamente el hecho de estar cerca? Porque no creo que sea casualidad. No creo que el hecho de que haya una concentración elevada de laboratorios y de industrias farmacéuticas en determinados lugares sea simplemente una casualidad, sino que será seguramente porque esas sinergias son importantes. Le pregunto, señor Urzay, empezamos por Farmaindustria. ¿Por qué ocurre esto y realmente cuál es esa ventaja competitiva que puede hacer la cercanía de los laboratorios? Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la concentración de los sectores muchas veces obedece a razones históricas, ¿no? De hecho, no mucha gente conoce que la industria se estableció en Cataluña a finales del siglo XIX, primeros del XX, porque allí estaba la industria textil catalana y las primeras empresas farmacéuticas eran empresas químicas que daban tintes para la industria textil, ¿no? O sea, los Bayer, los Hedge, los laboratorios, sobre todo alemanes, franceses y suizos, se establecieron en Cataluña, digamos, porque ahí estaba la industria textil, ¿no? Luego, la segunda
la segunda oleada de inversiones vino más a Madrid porque era un poco el centro político y económico de España en los años 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Entonces, esa razón inicial de ubicación, que es lo que pasa, lógicamente los ecosistemas han crecido, se generan esas economías de escala que hacen que atraiga más inversión. Eso no es un problema, es una cosa habitual, digamos, no solo en el sector farmacéutico, sino en otros sectores industriales, que digamos que haya clústeres industriales, pero al mismo tiempo la industria farmacéutica, además de tener plantas también en muchos otros sitios de España, tiene también mucha gente en el territorio, ¿no? Porque nosotros trabajamos, como bien ha explicado la ministra, en sintonía y en colaboración permanente con el Sistema Nacional de Salud. Entonces, estamos, digamos, por todo el territorio con nuestra gente que está apoyando el uso de fármacos y la investigación en fármacos en toda España y no solo en Madrid. Y que tal vez sea un problema del propio país, es decir, que hay concentración en todo, ¿no? También, no solo en el sector farmacéutico, ¿no? Sino el hecho de que esté, por ejemplo, así concentrado aquí en Madrid, por ejemplo, el centro, digamos, sanitario y más de gobierno hace también, ¿no? que esto ocurra. Aquí en la comarca de Lenares, señor García Navalmoral, quiero, antes de que me diga cuál es su visión desde el punto de vista local de esta concentración, aquí en Alcalá de Henares y en el resto de la comarca, bueno, recordar que la industria farmacéutica, en concreto aquí en esta zona, ha seguido una tendencia opuesta a lo que ha seguido la industria tradicional en los últimos 30 años. Yo recordaba que en la primera década del siglo estábamos hablando permanentemente, como dije al inicio, de la desindustrialización y parecía que es que se nos iban de aquí todas las empresas, que nadie quería producir aquí, y no prestamos atención al sector farmacéutico entonces. El sector farmacéutico entonces, a finales de los 90, tiene una implantación muy importante en esta zona. Poco a poco se ha ido ampliando. Yo recuerdo todavía una visita a Meiji en el año 2010 plantando allí un madroño, seguro que usted lo recuerda también, porque entonces se inauguró el centro logístico de Meiji. Y en paralelo, luego hablaremos de ello con otras empresas, hemos visto cómo se han abierto laboratorios de producción para producir aquí, en una tendencia, como decimos, opuesta a la industria tradicional de otros sectores. ¿Por qué ocurre esto aquí? Bueno, primeramente agradecer la invitación a la cadena SER y a EDE también de estar aquí. Bien, yo, bueno, pensando un poco en esa trayectoria de concentración que hay aquí, bueno, pues yo creo que los empresarios buscamos lo que buscamos todos, ¿no? Es decir, lo primero es ver ese terreno o ese lugar de localización donde no solamente te vas a implantar para aperturar el negocio, sino para tener capacidad de expansión, ¿no? Que es lo más importante. Es decir, yo me acuerdo que cuando estábamos en Coslada y nos trasladamos de Coslada a Alcalá de Henares, buscábamos esa expansión, o sea, que no nos limitase para un crecimiento futuro. Y yo creo que el hecho de concentrarnos aquí en Alcalá de Henares, que es muy positivo, tiene un factor común en muchos aspectos que buscamos todos los que decidimos localizarnos aquí, ¿no? O sea, primero, yo creo que estamos en una ciudad que, además de ser patrimonio de la humanidad, tiene muchos servicios, ¿no? Tiene también un hub logístico muy cercano, o sea, está en Coslada, también en Torrejón. Yo creo que una buena ubicación, cerca también del núcleo urbano de Madrid, que es cerca de los ministerios, las relaciones institucionales, ¿no? Yo creo que todo eso son aspectos muy importantes, ¿no? Y esa sinergia que se crea también de los servicios que puede haber de empresas implantadas ya en esta zona, ¿no? Que ese efecto arrastre que hablaba Javier al principio, pues es muy importante, ¿no? El hecho de tener servicios que son comunes a toda la industria farmacéutica o a otras industrias, pero principalmente a la industria farmacéutica, yo creo que es un aspecto muy a tener en cuenta cuando te decides ir a un lugar como Alcalá de Henares, ¿no? ¿Cuál es ese ecosistema propicio? Han hablado de la cercanía, evidentemente, con determinados o servicios o instituciones u otras empresas, pero ¿qué necesita ese ecosistema para ser realmente fructífero? ¿Qué necesita en concreto el sector farmacéutico para que ese lugar en el que se desarrolla realmente le ofrezca las oportunidades que está buscando? Bueno, yo creo que enlazaría con lo que comentaba la ministra, ¿no? O sea, lo que necesita una industria fundamentalmente es un entorno adecuado, ¿eh?
en torno a nivel local, pero a nivel nacional y a nivel mundial, si quieres, o global, ¿no? Por tanto, nosotros somos un sector que estamos muy regulados, probablemente somos el sector más regulado de toda la economía, porque está regulado desde el momento del inicio de la investigación, el desarrollo clínico con los ensayos clínicos, la producción, el acceso al mercado, la comercialización, incluso luego, posteriormente, la farmacovigilancia, que es cómo se comporta ese fármaco en el mercado. Es decir, somos un sector muy regulado y, por tanto, nuestra relación con los que nos regulan es fundamental. Y el explicar y ese diálogo es fundamental, ¿no? Por eso, para nosotros es importante tener ese diálogo constructivo con los gobiernos en general, tanto a nivel global, en el caso nacional, y también en el caso español, también con las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas al final son las gestoras de la prestación farmacéutica, ¿no? Por tanto, nuestro foco está en tener un buen nivel de interlocución para que nosotros entendamos las necesidades del Sistema Nacional de Salud y al mismo tiempo ellos entiendan los condicionantes y nuestras necesidades y así podamos trabajar juntos mucho mejor. Y ese ecosistema se está dando. ¿Entienden ustedes que ahora mismo existe ese ecosistema propicio? Hoy estamos aquí, evidentemente, porque hablamos de la importancia del sector farmacéutico en esta comarca y en concreto en esta ciudad, en Alcalá de Henares, pero también estamos aquí porque estamos en un momento clave del sector. Estamos en un momento en el que se está negociando ese plan estratégico, esa estrategia de la industria farmacéutica, en la que se quiere implicar y están implicados ya hasta 4 ministerios del Gobierno. ¿Se está dando esto que piden ustedes, o sea, este ecosistema propicio, como me da en llamarlo, realmente se está dando? ¿Entienden ustedes que se está trabajando bien hacia ese objetivo? Bueno, yo creo que a mí, porque me toca un poco más en la actividad directa, nosotros estamos trabajando muy intensamente con el Gobierno. Yo creo que lo fundamental de esta estrategia, cuando se termina aprobando, como decía la ministra, lo importante es que nos da un foro de diálogo para debatir los temas, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, estructurado en torno a los ejes que siempre en los que hemos venido trabajando, que es el acceso a la prestación farmacéutica y la sostenibilidad, por un lado, luego la investigación y el desarrollo, el I+D, y la parte de cadena de suministro y fabricación. Entonces, por eso estamos trabajando con todos esos ministerios, ¿no? Por tanto, lo más importante de esa estrategia es sentarnos juntos, porque los problemas están todos conectados entre sí, ¿no? Y por tanto, el que se implique en los diversos ministerios para nosotros es un elemento crítico para el éxito de esta estrategia. O sea, que se está dando, en cierto modo, esta conversación que nosotros estamos planteando también aquí, ¿no? Parece que se está dando también en torno al sector. Es así, ¿creen? ¿A ustedes les está llegando desde las empresas como Meiji o aquí a nivel local que realmente ese trabajo se está haciendo para beneficio del sector? Sí, bueno, yo creo que, como decía Javier, ¿no? Ese diálogo que hay con la Administración, ¿no? Que es muy importante a todos los niveles, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico o regional. Es siempre muy importante esa transparencia que comentaba la ministra, ¿no? Que también dar participación a la industria es muy importante, ¿no? El trasladar esos problemas que también podemos tener en la industria farmacéutica, ¿no? Hoy hablábamos aquí un poco de ese ecosistema que también existe aquí en Alcalá de Henares, ¿no? Esos empleos directos e indirectos o inducidos que genera la industria farmacéutica. Y que aquí en Alcalá yo creo que sí que se da esa concentración de industria y que esa generación de empleos directos e indirectos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que dentro de ese ecosistema, o para que se mantenga o para que mejore, es muy importante que, bueno, que se apueste por la competitividad, ¿no? De la industria farmacéutica en el sector, en la zona, ¿no? Ya no solo aquí en Alcalá de Henares, sino en toda España, ¿no? Y esa competitividad viéndola desde fuera, ¿no? En Europa. Y ese diálogo que comentaba Javier, pues yo creo que es muy, muy importante, y el que se tenga en cuenta bueno, pues los factores que puedan ser competitivos de la industria, y entre ellos esa industrialización o ese tejido industrial que hay en las zonas, como digamos, en Cataluña o bien aquí en Alcalá de Henares, ¿no? Decía que el sector farmacéutico es un sector
que se percibe algo callado, al menos desde fuera, ¿no? Parece un sector, hablando de la transparencia precisamente, bueno, un sector al que es como difícil llegar, ¿no? Que no es muy dado tampoco a publicitar sus avances y sus logros. Yo creo que hay cada vez más, yo creo que también en los últimos años, desde la pandemia, hemos vivido un cambio de paradigma en la forma de comunicar del sector farmacéutico, algo que se agradece. Yo creo que la sociedad lo agradece, no solo el trabajo, sino también el hecho de comunicarlo. No sé si entre ustedes, entre las empresas, y eso lo verán ustedes en sus asociaciones, se da ese diálogo realmente. Si notan que hay una interconexión, hay un trabajo común entre las empresas, o no es así, a lo mejor estamos equivocados. Bueno, sí, las empresas compartimos esa regulación y, por tanto, tenemos un diagnóstico bastante compartido, ¿no?, de la situación. Pero yo creo que tenemos un entendimiento muy bueno con el Gobierno, en el sentido de que tenemos la misma visión del Sistema Nacional de Salud. Para nosotros, la inversión en sanidad es la mejor inversión que puede hacer un país en su futuro, ¿no? Porque la inversión en salud pues trae salud para las personas, pero esa salud para las personas trae también crecimiento económico. Ese crecimiento económico a través de una mayor productividad, porque si ahorras bajas laborales con tratamientos o mejoras la productividad en general, pues estás mejorando la economía, ¿no? Pero al mismo tiempo es un sector, o sea, la sanidad tracciona de los proveedores, como es el caso de los medicamentos, ¿no? En el fondo, los medicamentos está intrínsecamente unido a la prestación sanitaria y es indisoluble de ella. No es ni siquiera que uno pueda decir, no, es que tengo que elegir entre una cosa u otra. No. Por ejemplo, cuando hablamos de la prevención, que comentaba la ministra, que es absolutamente crítica, lo fundamental de esa prevención es, digamos, detectar los problemas de salud antes de que se produzcan, para que no se produzcan o retrasarlos, o que si hay que tratarlos sean estadios más iniciales y, por tanto, la calidad de vida de los pacientes sea mayor, ¿no? Por tanto, pero esa actividad, por ejemplo, si nosotros hacemos diagnóstico temprano de cáncer, por ejemplo, pues todos los screening que se hacen de cáncer de mama o de cáncer de colon, etcétera, etcétera, eso indefectiblemente detecta situaciones de pacientes que podrán desarrollar esos cánceres, ¿no? Luego habrá que hacer más actividad asistencial, porque habrá que hacer colonoscopia a esos señores, a esas señoras que tienen sospecha de un cáncer de colon, y si verdaderamente se ve que tienen un cáncer en estados iniciales, hay que tratarlo, ¿no? Luego, la propia actividad de prevención también genera actividad asistencial, pero es para bien. O sea, lo que hay que decir es que ese crecimiento, y eventualmente eso tiraría de tratamientos que hay que hacer en ese momento, lo que son ahorrando costes futuros, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de la prevención y de tener un sistema sanitario que anticipa, que cuida la salud de la gente y que digamos, anticipa todo lo posible unos tratamientos que luego serán más costosos y más onerosos, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, hay que contemplar siempre la sanidad. Hablamos de gasto sanitario, de gasto farmacéutico, llamémoslo inversión en medicamentos e inversión en sanidad, y entonces el chip cambia, ¿no? Entonces, tenemos un entendimiento común de eso, ¿no? Y como toda inversión, cuando dice yo voy a invertir en esto, pero lo voy a hacer bien, tiene que ser una inversión rentable, tiene que aportar resultados. Y en eso estamos, ¿no? En objetivar y solucionar esos problemas de incertidumbre, de cuando tú incorporas un nuevo medicamento a la prestación farmacéutica, tienes muy buenos datos de ensayos clínicos, pero te falta ver en la práctica clínica real pues cómo funciona y qué resultados obtiene, ¿no? Pues midiendo eso, mejoras el sistema y optimizas también el gasto, ¿no? O la inversión. Me hablo de un entendimiento común, pero le entiendo más con la sanidad, con las instituciones. Yo les preguntaba más por las propias empresas, sí, si ese entendimiento común realmente se está dando entre ustedes. O sea, si realmente entre ustedes son capaces de... No voy a decir de consensuar, porque evidentemente cada empresa tendrá sus propios objetivos, ¿no? Pero sí de ir de la mano, que es una forma de dar fortaleza al sector y más ustedes como interlocutores. Bueno, efectivamente ese fin común, como decía, explicaba Javier, lo tenemos todas las compañías farmacéuticas, ¿no? Es decir, intentamos siempre el foco tenerlo en el paciente, ¿no? En esa mejora de la salud, mejora de calidad de vida, yo creo que es nuestro fin principal, ¿no?
Dentro de lo que es esa coordinación o digamos, intercambio bueno, pues no sé, de experiencias, ¿no? Digamos, de alguna manera, en las compañías farmacéuticas, sí que podemos decir que nosotros en concreto, en la asociación, en esa comisión de sanidad que tenemos, bueno, pues ahí representados prácticamente 25 compañías, de las cuales 14 tienen planta industrial, ¿no? Aspecto que es muy importante, ¿no? Y que lo hablábamos al principio en esa presentación que ha hecho Javier, lo que comentaba la ministra luego posteriormente, ¿no? En esa rentabilidad, ¿no? Yo creo que en esa asociación, en esa comisión, estamos compartiendo experiencias, temas operativos que también nos atañen, que nos vienen bien de medidas económicas, bien de medidas sociales, y que, bueno, pues intentamos entre todos ver cómo podemos afrontar de la mejor manera posible todas esas circunstancias, digamos, del entorno que a veces nos vienen y que tampoco vamos a poder hacer mucho como Comisión de Sanidad, ¿no? Pero sí que en conversación con otras organizaciones o bien con Farmaindustria, pues que pueda venir muy bien pues para retratar la radiografía que tienen esa participación mayoritaria que hay aquí en Alcalá de Henares, de sobre todo empresas industriales. Y luego también todo lo que repercute a aquellas otras compañías que nos dan servicios, ¿no? Que no dejan de ser también formar parte de ese ecosistema que tenemos aquí en el corredor de Henares, ¿no? Sí, iba a decir, aquí, por ejemplo, el sector logístico, hablábamos hace unos meses precisamente del SEO, tiene mucho peso y seguramente, bueno, uno de los tantos sectores, ¿no?, con los que ustedes necesitan esa colaboración. Aquí las plantas farmacéuticas, más o menos, que se habla un poco de un problema, ¿no?, que tenemos de tamaño, ¿no? Es decir, o sea, una planta farmacéutica, había un informe que estaba en una media de 215 o 217 personas, ¿no? O sea, esto es aproximadamente, solamente el corredor de Henares, empleos directos, hay 3.000 empleos directos. Es decir, que solamente los que son directos y de inducidos, de acuerdo a un informe que daba la Fundación Weber, en España se podían crear de 3 a 5 empleos indirectos e inducidos, ¿no? O sea, es decir, que digamos, la telaraña que teje, digamos, la parte de la industria farmacéutica alrededor de lo que es las plantas de fabricación es muy importante para el tejido industrial, ¿no? Y por eso insisto, yo creo que mantener esa competitividad del tejido industrial es muy importante para nosotros. ¿Y perciben que las administraciones también lo ven de este mismo modo? Lo digo porque precisamente hace unos años no era lo más habitual y al final se ha perdido mucho valor en la industria en general. Aquí en la Comunidad de Madrid lo hemos visto. En los últimos años parece que se está recuperando, pero en los últimos 20, vamos a decir, se ha perdido mucha competitividad del sector industrial. ¿Puede ser precisamente porque haya faltado esa visión desde la administración pública? Bueno, no sé si ha sido ese el problema en concreto, ¿no? Pero yo lo que creo que efectivamente mantener esa competitividad o incrementarla es un factor muy importante para el futuro, ¿no? Hablábamos de la cadena de valor. La cadena de valor no solamente la estamos hablando de la investigación es una parte, y esa parte que es muy importante para añadir nuevos productos, traer nuevas terapias, tiene que estar acompañada de la producción. Y sin producción aquí perdemos competitividad y atractivo para la inversión extranjera, sobre todo. ¿Hay buenas perspectivas del sector aquí, al margen de la estrategia, que ahora les pregunto ya por último, pero ¿hay una buena perspectiva para el sector farmacéutico? ¿Crecerá? ¿Le veremos crecer y ser más fuerte en los próximos años? Sí, yo creo que bueno, el sector farmacéutico es un sector que a nivel global crece, ¿eh? Porque las necesidades de salud de la población pues, son infinitas en el fondo, ¿no? Entonces, estamos en un sector que, quizá al contrario de otros sectores industriales, tienes una demanda que tracciona rápidamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos, por un lado, una demanda que siempre quiere mejores tratamientos y una ciencia que cada vez aporta más, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto a nivel global como en España en particular, pues es un sector que tiene un buen futuro. Es uno de esos sectores que dices, bueno, nosotros además como país, yo creo que es crítico pensar que España tiene algunos mimbres, algunas herramientas que son propias de nuestro país y que debemos explotar, como el propio sistema sanitario y el tejido industrial que existe en España, que si tú lo comparas, antes había alguna cifra comparativa con otros sectores farmacéuticos, pero si tú comparas la industria en general, en España la industria farmacéutica tiene más peso que en otros países. O sea, lo que pasa es que España tiene un problema general, digamos, de dimensión empresarial, o sea, tenemos pocas empresas grandes, mucha pyme, pero aquí en España tenemos compañías de capital nacional que en el mercado farmacéutico son pequeñas,
pero a nivel general son empresas que facturan cientos de millones de euros, o sea que tampoco son pymes como las entendemos en España, ¿no? Y tienes industria internacional y que lleva, además, algunas décadas aquí, como la cadena SER o más, ¿no? Lleva más de la propia Bayer, yo creo que tiene 125 años de vida, ¿no? O sea, quiero decir que tienes empresas que llevan en el territorio, que aunque tengan sede en Alemania o en Francia o en Italia o en el Reino Unido, tienen filiales aquí, muchas de ellas tienen plantas de producción, tienen centros de I+D y tal. O sea que son empresas muy arraigadas en el territorio, no son de estas que hoy se vienen y mañana se van, ¿no? Aunque evidentemente hay movimientos empresariales. Entonces yo diría que el futuro es positivo, y como todo lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades. Creemos que este es un sector de oportunidad para nuestro país. Y cuando hablamos de decir, bueno, ¿qué tipo de empleos queremos para nuestros hijos? Pues queremos empleos cualificados, igualitarios, bien remunerados y que traten bien y que tengan un sentido de propósito, ¿no? O sea, para nosotros trabajar en un sector que trabaja por la vida de la gente es una cosa que nos hace levantarnos todos los lunes como hoy, con buen humor y con ganas de trabajar. Bueno, pues por último sí que les pido, puesto que parece que es un momento propicio, ustedes además en Pharma Industria han estado en el centro de esa negociación y elaboración de la estrategia industrial. ¿Qué creen que pueden esperar las empresas que hoy nos acompañan de esa nueva estrategia y qué esperan ustedes a medio plazo de este impulso que se le está dando al sector farmacéutico? Bueno, para nosotros es una ocasión, o sea, esta estrategia, como decía, sobre todo es generar ese foro de diálogo para trabajar con todos los ministerios involucrados, ¿no? Es una especie, yo diría, es que una estrategia es como una especie de hoja de ruta, ¿no? que traerá una serie de cambios normativos y de regulación, pero también de actividad de las propias compañías y de proyectos. Nosotros estamos trabajando en un montón de proyectos en el ámbito. Antes hablaba del trabajo conjunto de las compañías. Nosotros tenemos muchísimos proyectos de colaboración de las compañías con las administraciones en el campo, por ejemplo, de la investigación clínica en atención primaria, que es uno de los temas en nuestro país más importantes, de potenciar la investigación en atención primaria. Estamos trabajando también para llevar esos ensayos clínicos fuera de Madrid y Barcelona, a toda la geografía. Estamos también trabajando para que sean ensayos clínicos de los más punteros desde el punto de vista científico y tecnológico. Es decir, tenemos un montón de temas. Medio ambiente, bueno, es otra área donde las compañías están trabajando conjuntamente porque tenemos también nuevas regulaciones, pero también anticipando retos medioambientales. O sea que agenda no nos falta, gana no nos falta, y lo importante es tener buenos compañeros de viaje para este futuro. Señor García Navalmoral, le permito esa reflexión final. Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, desde la Administración ese apoyo, ¿no? Ese apoyo sobre todo, no solo a la investigación, como decía antes, yo creo que la investigación es un pilar fundamental. Ya estamos entre los países con más ensayos clínicos de Europa, ¿no?, y incluso del mundo, pero es muy importante complementarlo con la industrialización. O sea, el tejido industrial tiene que ser sostenible. Si no es sostenible el tejido industrial, al final incluso la investigación corre peligro en nuestro país. Entonces, yo creo que es muy importante, y yo creo que coincidimos los laboratorios que estamos en esa Comisión de Sanidad, en que la Administración apoye a esa industrialización y a ese tejido industrial. O sea, hay muchas formas de apoyar, ¿no?, pero que tiene que ser sostenible. Los laboratorios o las terapias avanzadas que nos vienen, bueno, pues a veces los tamaños de esos negocios no son muy elevados y mantener esa reinversión de lo que se está consiguiendo ahora, necesitamos que sea sostenible. O sea, todas las políticas, tanto económicas como también sociales, son importantes que las consideren para que nuestro tejido industrial sea sostenible y genere recursos para poder reinvertir en I+D o en más tejido industrial. Muy bien. Roberto García Navalmoral, presidente y CEO de Meiji Pharma Spain, miembro de la Comisión de Farmacia de la Asociación de Empresarios de Linares. Muchísimas gracias. Javier Urzay, su director general de Pharma Industria. Muchísimas gracias por esta conversación. Esperemos que haya parecido interesante. Y nada, antes de marcharnos, sí me gustaría que recibieran este compendio, este compendio de medicina del siglo XV que generosamente les ofrece el Complejo El Olivar. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.